¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, como ya vieron en el título del video, estaremos dibujando a nada más y nada menos que a Vegeta niño del nuevo anime, Dragon Ball Daima. Lo primero que haremos será dividir nuestra hoja en 4 partes. En la parte media ubicaremos el mentón del rostro y a 5 centímetros de altura dibujaremos las enormes entradas de pelo que tiene Vegeta. El entrecejo lo dibujamos en el lado derecho de la línea media que previamente trazamos, a 1,5 centímetros del mentón de Vegeta. De ahí sacamos el par de cejas de Vegeta haciendo líneas semiparalelas, dejando más ancha la parte final de la ceja en relación con la parte inicial. La nariz la dibujamos debajo del entrecejo haciendo únicamente una letra C, y debajo de esta dibujamos la boca de Vegeta haciendo un rectángulo que estará ligeramente más grande en la parte izquierda. Para terminar el rostro, solo queda dibujar los ojos. Estos tendrán la forma de un trapecio invertido. Luego dibujamos las pupilas haciendo 2 semicírculos y finalmente dibujamos los dientes de la boca. Es momento de dibujar el cabello y para ello únicamente haremos triángulos, dejando la parte más alta del cabello de Vegeta a 11 centímetros de la línea media horizontal que trazamos al inicio. A un costado del rostro empezaremos a dibujar la mano de Vegeta. Contentos con el resultado, ahora pasamos a dibujar la armadura de Vegeta. Lo primero es dibujar en nuestra hoja las proporciones de los pectorales y después dibujamos debajo de los pectorales la parte abdominal del torso de Vegeta. En este caso tuve que rectificar la parte abdominal porque siento que quedó muy gordito, así que tómate todo el tiempo que sea necesario para dejar el boceto como te guste. Finalmente, ya solo queda dibujar el brazo derecho de Vegeta, luego dibujaremos la mano. Esta tendrá los dedos flexionados con la palma de frente. La mano terminará a 7.5 centímetros de distancia de la línea media vertical. Ya casi finalizamos el boceto. Ahora pasamos a dibujar la parte inferior del cuerpo de Vegeta. Primero dibujaremos el pantalón de Vegeta con líneas curvas y suaves. Recuerda que estos nuevos personajes mostrados en Dragon Ball Daima, al ser niños, no tendrán una musculatura tan marcada. Por último, dibujamos las botas de Vegeta. La bota del lado derecho terminará en esta línea guía de aquí, justo a 13.6 centímetros de la línea media horizontal que trazamos al inicio de nuestro dibujo. Luego ya solo dibujamos la otra pierna y bota de Vegeta. Estas las dibujaremos más pequeñas debido a que se encuentran más lejos. Es momento de empezar a entintar nuestro dibujo. Para ello usaremos un estilógrafo de 0.5 milímetros. Recuerda tener mucho cuidado en esta parte y hacer los trazos muy controlados para evitar arruinar el dibujo. Terminado el entintado, empezamos a colorear la ropa de Vegeta. Para ello usaremos el color azul mezclilla y este lo pasaremos por las zonas de más sombra. Después usaremos como siguiente color un azul cerúleo. Aplicaremos más presión donde se unen ambos colores y conforme nos alejamos disminuiremos la presión porque ahí insertaremos el próximo color. De esta manera logramos un pequeño degradado. Finalmente, para dar las luces en la ropa de Vegeta, pasamos el color azul cielo en las partes sin colorear.
Para la parte del pantalón, simplemente repetimos el proceso aplicado en la parte superior del cuerpo de Vegeta. Observa cómo dejo un coloreado más tenue en la parte donde voy a aplicar el siguiente color. Presta mucha atención porque para colorear la piel usaré una técnica mixta que consiste en aplicar una capa con marcador y sobre esta aplicaremos los colores. Y te estarás preguntando, ¿para qué sirve esta técnica? Bueno, pues esta técnica lo que va a hacer es que cuando apliquemos los lápices de colores quedará un coloreado más uniforme y reducimos los puntos blancos, ya que estos vienen por secciones de la hoja donde la cera del color no se impregnó y se ve el color de la hoja. Pero nosotros al previamente haber aplicado un color debajo, estos puntos serán menos evidentes, ya que el color que se verá será el color del marcador que previamente pusimos. Esta técnica es muy útil si quieres hacer dibujos más planos y que tengan una apariencia más digital. Con el color café ponemos las sombras en la piel, después pasaremos encima del color café el color durazno para conseguir el color deseado. Presionamos con bastante fuerza y conforme nos alejamos disminuimos la presión, ya que ahí es donde uniremos el siguiente color. Después coloreamos la mayoría de la piel con el color beige, dejando unas pequeñas zonas sin colorear en la parte del cachete y la frente de Vegeta, ya que en esas zonas usaremos un tono de piel aún más claro para dar los brillos más altos. Finalmente, usaremos el color crema para terminar de colorear la piel y tratamos de mezclar el color crema y el color beige para que se vea más degradado el coloreado y observa qué bonito efecto le da a la piel. Debido a que no cuento con los tonos de colores de madera adecuados, esta parte la pintaré con marcadores y será muy sencillo. Primero pasaremos el color verde oliva de manera uniforme en las partes que vayamos a sombrear y después sobre este tono usaremos el color anís para dar los brillos. Siento que el tono de las sombras queda muy clarito aún, así que volveré a pasar el verde oliva para hacer las sombras aún más oscuras. Si te está gustando el dibujo, te invito a suscribirte, darle like y dejar algún comentario para yo saber lo que piensas. No olvides activar la campanita de notificaciones si no quieres perderte los próximos dibujos que estaré trayendo al canal. Debido a que los guantes son de color blanco, simplemente usaremos un color gris claro para marcar las sombras. De nuevo usaremos una técnica mixta para que quede un mejor coloreado. Primero usamos el marcador y encima de la tinta del marcador, una vez seca, pasaremos un color de madera gris claro. Y así repetimos el mismo proceso de técnica mixta en todas las partes del dibujo de Vegeta que son de color blanco.
Para colorear el cabello usaremos primero un marcador negro como tono base. Lo pasaremos de manera uniforme por las partes negras del cabello de Vegeta. Esto solo será un simple relleno, ya que después con un color de madera negro colorearemos encima del marcador. Observa que al hacer esto oscurecemos más el cabello y queda con un acabado más liso y profesional. Con un lápiz de color gris coloreamos junto al color negro para empezar a marcar las luces en el cabello de Vegeta. Debemos tratar de mezclar ambos colores si queremos lograr un degradado en la unión de los colores. Y finalmente, como el siguiente tono, con un gris claro terminamos de acentuar más las luces en el cabello. Este color lo pasamos por las zonas que aún no coloreamos de nuestro dibujo. Ahora sí es momento de pasar al resultado final, acompáñenme a verlo. Si el video te gustó, regálame un buen like. Déjame tu opinión en la caja de comentarios para yo saber lo que piensas. Comparte y suscríbete si no quieres perderte los siguientes dibujos. Mi nombre es Tenny Dragwins y sin más que añadir me despido. Te mando un fuerte abrazo, hasta la próxima.